contenciosa administrativa, siendo el proceso contencioso administrativo la vía jurisdiccional para determinar la juridicidad del acto, es decir, el control judicial o jurisdiccional, nombre o del punto que nos ocupa en nuestra clase. Entonces, a la par de la jurisdicción contencioso administrativo, encontramos otras jurisdicciones que también se dedican o son parte del derecho administrativo o que tienen que ver con el derecho administrativo. Y dentro de ellos tenemos la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, la jurisdicción económico coactivo, la jurisdicción de amparo y la jurisdicción de inconstitucionalidad. No nos va a dar tiempo de conocer todas, no da tiempo, definitivamente, porque es muy poco el tiempo que tenemos. La jurisdicción contencioso administrativo. La jurisdicción contencioso administrativo, por su naturaleza, la jurisdicción contencioso administrativa será la vía del derecho administrativo, salvo disposición legal en contrario, que sea ventilada por otra jurisdicción, como se apuntó anteriormente. La Constitución Política de la República de Guatemala atribuye con especificación y privación del derecho administrativo al Tribunal Contencioso Administrativo, regulado en el artículo 221, adjudicando a la jurisdicción contencioso administrativa de carácter constitucional. Esta es una de las tantas salas de las Cortes de Apelaciones que, por cierto, pues estuvieron, y como lo platiqué yo en su momento, ¿verdad? Ya fueron adjudicadas las 6 salas, tanto de profesores, ¿va? De magistrados titulares con sus suplentes. El artículo 221 constitucional lo vamos a cotejar, compañeros. Lo vamos a cotejar con el artículo 45 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. El artículo 221 constitucional lo vamos a cotejar con el artículo 45 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. ¿Sí? Estoy despacio para que lo hagan, ¿verdad? Muy bien. Y este mismo artículo, porque tienen que cotejar las 3 leyes, el 221 con el 45 de nuestra ley de lo contencioso y también con el 58 de la ley del organismo judicial. Sí, son 3, ¿verdad? Entonces, en la ley del organismo judicial, bueno, empecemos con la Constitución. El artículo 221 constitucional establece estoy admitiendo a los compañeros. Establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su función es la de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en casos de contienda por actos o resoluciones de la administración pública y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como de los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. De una vez lo advierte en materia contenciosa tributaria. Para el caso del artículo 45, establece la sentencia de la ley de lo contencioso administrativo. Las sentencias examinarán en su totalidad la juridicidad del acto y resolución cuestionada, pudiendo revocarla o modificarla. ¿Sí?
Esto es el principio de juridicidad, control judicial. Y luego tenemos el 48 de nuestra ley del organismo judicial, perdón, 58, perdón, porque establece jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos. Inciso D, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahí está. Esas tres leyes son las que ustedes tienen que cotejar para efectos del principio de juridicidad. Si en el examen privado les llegaran a preguntar el fundamento legal del principio de la juridicidad, el artículo 221 constitucional, el artículo 45 de la ley de lo contencioso administrativo y el inciso D del artículo 58 de la ley del organismo judicial. La jurisdicción contencioso administrativa nace como medio de control para que los administrados se defiendan en contra de los actos y resoluciones de la administración y excepcionalmente para que la administración pueda dejar sin efecto sus propias resoluciones a través de las declaratorias de lesividad de sus propios actos. El control constitucional, esta es otra jurisdicción que precisamente tiene que ver. Artículo 265 constitucional. Regulado en el decreto 1-86, nuestra ley de amparo. El control constitucional es el que ejerce la Corte de Constitucionalidad para que la administración pública y otros órganos del Estado no violen con sus actos los preceptos y garantías que la Constitución Política de la República garantice. Hay que analizar a la Corte de Constitucionalidad como un organismo que garantiza que en todo ámbito de la vida del Estado de Guatemala se cumpla con los preceptos constitucionales y que no se violen los mismos. La regulación legal del amparo se inicia con la Constitución Política de la República, la que en su artículo 265 establece: se instituye el amparo con el fin de proteger a la persona contra amenazas de violaciones de sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos. Cuando la violación hubiere ocurrido, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos o resoluciones de disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Solo que la Constitución Política de la República establece. Contestentemente, el artículo 8 del decreto 1-86, que es una ley de rango constitucional por haber sido promulgada y sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó nuestra actual Constitución, establece exhibición personal, la ley de amparo y exhibición personal. El amparo protege a las personas contra las amenazas de las violaciones a sus derechos y restaura el imperio de los mismos. Cuando la violación hubiere ocurrido, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones y leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. ¿Cuáles son las características del amparo? El amparo es un proceso constitucional. Tiene especiales características que se pueden resumir en las siguientes. Es un verdadero proceso, no un recurso, como se denomina por algunas personas. Hay alguna corriente de la vieja guardia, le llamo yo, de algunos abogados, de algunos tratadistas que en su momento fueron buenos abogados, buenos tratadistas, ¿verdad? Jurisconsultos y demás, que se quedaron con que la acción de amparo es un recurso, ¿verdad? Puesto de que así lo denominaban la Constitución del 65. Pero con la entrada en vigencia de la actual Constitución, la misma establece que es una acción, es un juicio constitucional, es una acción constitucional, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que es un proceso constitucional. Es un proceso que protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Es restaurador del imperio de los derechos cuando hayan violaciones a los derechos de las personas. No existe ámbito que no sea susceptible de amparo.
Y por esa razón es que entonces existen ciertos para mí también extremos, extralimitaciones, ¿verdad? Yo allá por el año 2008, 2009, recibí un curso de Derecho Procesal Constitucional en la Corte de Constitucionalidad. Durante más o menos 5 meses, iba todos los miércoles de 2 o 3 de la tarde hasta 8 de la noche. Estuvo muy interesante, muy bueno el curso realmente, ¿verdad? Y entonces ahí nos explicaba una abogada, coordinadora de una magistratura, que ella estando en X magistratura recibieron, imagínense ustedes, un amparo, una apelación de amparo de un juzgado de paz de Quetzaltenango, de una kermés o mañana deportiva de X colegio de ahí Quetzaltenango, en donde se llevó a cabo diferentes actividades y habían juegos. Y pues resulta ser que un partido de básquetbol, el colegio visitante no ganó el partido. Y fue un punto, más o menos, la diferencia para poder quedar empatados, ¿verdad? Y la cosa es de que se judicializó y entonces piden amparo y apelación de amparo, y la apelación vino aquí a la Corte de Constitucionalidad. Es decir, hay extremos que realmente no, que sobrepasan lo que, dijéramos, lo absurdo, si lo pudiéramos denominar de esa manera. Obviamente habían abogados padres dentro de esos partidos, esa kermés, pero es eso, ¿verdad? No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, ¿verdad? Y pues la autoridad recurrida ahí en este caso era Instituto Público, creo yo, la cosa, ya no mucho me recuerdo, pero sí había una autoridad ahí recurrida con relación a la interposición de ese amparo. La naturaleza jurídica del amparo dice que el amparo es un verdadero proceso y va más allá de esta denominación, puesto que como lo define el doctor Edmundo Vázquez Martínez, que fuera decano de nuestra facultad y luego rector, gran jurista guatemalteco y presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogados como ya no habrán, ¿verdad? Como un proceso constitucional, como ya lo indicamos, la mayoría de los tratadistas del derecho constitucional coinciden en señalar que el amparo constituye un verdadero proceso constitucional o un juicio constitucional, no es un simple recurso. El amparo en materia administrativa, ¿cómo es eso? ¿Cómo va? El amparo es un medio de control que principalmente se instituye para protección de los particulares contra las arbitrariedades de la administración pública. Medio eficaz se torna el amparo para aquellos casos en los que los órganos de la administración pública no resuelvan las peticiones originarias de los particulares, así como también cuando se emiten las resoluciones a los recursos administrativos. Para el planteamiento del amparo hay que tomar en consideración algunos asuntos previos, como lo es la presentación de los recursos administrativos, siempre que haya resolución administrativa. Esto se encuentra regulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucional, que establece: para pedir amparo, salvo casos establecidos en la ley, debe previamente agotarse los recursos ordinarios y judiciales y administrativos, para cuyos medios se ventilarán adecuadamente los asuntos de conformidad con el debido proceso. Ahora acá yo sí quiero detenerme y siempre hacer el comentario con ustedes, obviamente, ¿verdad? De la discusión y el planteamiento a un nivel mucho más alto, más erudito, con relación a este principio que se denomina el principio de definitividad. ¿Qué es lo que sucede con relación a este principio? Acá lo que está estableciendo este artículo es que deben de haberse agotado todos los recursos y todos los procedimientos para solicitar o pedir la acción de amparo. Sin embargo, para algunos esto es un artículo que viola el principio de acceso a la justicia, el principio de la equidad a la justicia, el principio de defensa, ¿verdad? En virtud de que pueden haber desmanes y pueden haber, ¿cómo se llama? Abusos de parte de la autoridad, violaciones de los derechos
que no necesariamente van a ser restauradores a través de otros procesos o de al agotamiento de los recursos. Esto es como analógicamente decir que hay un accidente allá por la Martí, que por cierto hoy que estuvo tomado casi mediodía por pobladores de Baja Verapaz, ¿verdad? Y que se suscite un accidente ahí fuerte y hayan heridos, habiendo un hospital ahí del IX. Pero ¿qué pasa? Como no están afiliados al IX, entonces hay que llevarlos al San Juan de Dios y en el transcurso más el tránsito, a pesar de que esté cerca, pues la gente fallece. Entonces más o menos es así la analogía con la que los tratadistas han emulado precisamente este artículo tan discutido de la ley de amparo, que para algunos es válido y para otros no, ¿verdad? Y para nosotros en este caso, pues sí, tenemos que agotarlos, por eso es importante agotar el recurso de revocatoria y de reposición o de apelación a las diferentes entidades autónomas previo al planteamiento de la acción de amparo. La frase, salvo los casos establecidos en la ley, significa que antes de solicitar la acción de amparo se debe de agotar la vía administrativa, de lo contrario deviene improcedente el amparo. Por esa razón es que tenemos que agotar los recursos para que no nos vayan precisamente a rechazar nuestra acción de amparo. ¿Cuáles son los principios procesales para la aplicación de la ley? Según el licenciado Jorge Mario Castillo. Se trata de principios procesales de carácter general legal del amparo, generales obligatorios de forma y de trámite que deben de observarse en todos los procesos constitucionales. La acción de amparo regido por la ley, es un proceso dirigido por tres tipos de principios. El primero, principios procesales de carácter general, enumerados en el artículo 5 de la ley de amparo. 2, principios procesales de carácter doctrinario, incluidos en varios artículos de la ley de amparo. Y 3, principios procesales reglamentarios establecidos por la Corte de Constitucionalidad, dan varios que están regulados en diferentes acuerdos. Dentro de los principios procesales, dentro del artículo número 5 de la ley de amparo tenemos en que todos los días y horas son hábiles, es decir, que no hay un horario hábil, día puede ser asuetos, feriados, entre otros, cuando por la necesidad se puede presentar ante los juzgados de turno de todo el país una acción de amparo, dependerá de la materia del amparo. Todos los juzgados de paz a nivel nacional, que desconozco a este momento si ya hay cobertura de los 340 municipios, al contrario de las fiscalías que sí están ya cubiertas, las 340 fiscalías municipales, desconozco si en el caso de el organismo judicial ya tendrá mapeado a nivel nacional por lo menos un juzgado de paz en cada cabecera municipal. Pero en todo caso, de no haber, el juzgado más próximo debe estar de turno. Y ahí es donde se presentan las acciones de amparo. Ya bien sea inhibitoriamente, es decir, si no es por competencia de materia, no corresponde a ese juzgado conocer de la acción, sí tiene que recibirlo. Y al día siguiente hábil inmediato lo debe remitir al órgano jurisdiccional que deba de conocerlo. Y en caso dado, sea este órgano jurisdiccional el que sí deba conocerlo, tiene que entrarlo a conocer inmediatamente. Por eso, todos los días y horas son hábiles. Las actuaciones serán en papel simple. No existe un papel, ¿verdad? Específico, papel bond simple, ¿verdad? Tanto para el diligenciamiento de los particulares, ¿verdad? Como para la sustanciación por parte del organismo judicial que utilizan papel membretado del organismo judicial. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha respectiva de la resolución, salvo el término de la distancia. Y los tribunales deberán tramitarlo sin resolverlo con prioridad de los demás asuntos. Esto también, ¿qué quiere decir? Que cuando ingresa una acción de amparo a los diferentes órganos jurisdiccionales, de inmediato deben de conocerlo y dejar de hacer lo que están haciendo precisamente para entrar a conocerlo, ¿verdad? Y de eso se trata precisamente la acción de amparo. ¿Cuáles son los principios legales de la ley de amparo? La definitividad en el artículo 5, ¿verdad?
la conclusión de los recursos ordinarios para pedir amparo, salvo los casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilarán adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. 2. La relatividad que establece el artículo 35 en el caso de la primera audiencia de los interesados y la prueba. Para efectos de este artículo también hay que hacer la siguiente anotación. Nos vamos a nuestro artículo 35 y ahí lo que hacemos es el llamado al artículo 30, el artículo 30 de la ley del organismo, orgánica, del Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio Público. El inciso 5. El artículo 30, inciso 5. ¿Por qué? Porque va a ser la fundamentación, tanto en la ley de amparo como en la ley orgánica del Ministerio Público, que el Ministerio Público, a través de su fiscalía correspondiente de asuntos constitucionales y amparos, dependiendo de la violación del derecho que se esté ventilando dentro de la acción, así va a concurrir el Ministerio Público como tercero interesado. Y si es en materia de derechos humanos, le corresponde al Procurador General de la Nación, ¿verdad? Ahí es donde tenemos el fundamento legal para que estos dos órganos concurran. Este principio establece que la sentencia de amparo no produce efectos erga omnes, o sea, contra todos los hombres, sino que se limita a proteger y amparar exclusivamente al reclamante o quejoso en el caso controvertido, obligando a acatar el fallo al funcionario público que esté violando, ¿verdad? Por eso se habla que no produce efectos erga omnes. La prioridad, el inciso D del artículo 5 establece que los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad de los demás asuntos. Por esa razón es de que se deja de hacer lo que se está haciendo dentro del tribunal para darle trámite al amparo. 4. Rogación. La iniciación del trámite es rogada. Esto se le llama o se conoce como impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Y luego tenemos la oficiosidad, el artículo 6, el impulso de oficio. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficios, ¿verdad? De oficio, perdón. Estos son entonces algunos principios legales contenidos dentro de la ley de amparo. Luego tenemos el objeto del amparo, regulado en el artículo 8. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo en contra de los agravios y o afectación de los derechos constitucionales. El amparo es preventivo y reparador. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? O sea, hacia quién va dirigido la acción de amparo. Las autoridades recurridas podrán solicitar amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos públicos, etc. La procedencia del amparo es la que está establecido en su propia ley, en los artículos 10 del inciso A al H, incluyendo el artículo 25 constitucional. Ahora, si me lo permiten, sí quisiera rapidísimo, de alguna forma, poderles mostrar acá con relación a lo estoy buscando, aquí está. Con relación a la competencia por la materia, ¿verdad? Entonces, bueno, el auto acordado es con relación a los requisitos, ¿ven? Y el acuerdo número 1-2013 es con relación a la competencia. Ese es el que quiero que veamos. Solo ahorita, ahí está.
Ahorita les proyecto. Disculpen un momentito, aquí está. Ese dado 1-2003. Competencias de amparo. ¿Qué aparece en su pantalla? Dice, considerando lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional, corresponde con exclusividad a la Corte de Constitucionalidad, mediante auto acordado, determinar y modificar la competencia de los tribunales de amparo. Considerando que en el ejercicio de las funciones de la Corte de Constitucional se han emitido diversos autos acordados con relación a la competencia en los diferentes tribunales de amparo, por lo que se estima adecuado unificar un solo cuerpo normativo. Las disposiciones relevantes, además de incluir a otras autoridades no previstas. Por tanto, con base en lo establecido en el tarará, emite el siguiente auto acordado. Competencia en materia de amparo, porque hay una competencia en nuestra ley que está regulado en el artículo número 11, número 12, número 13, número 14, número 15. Pero adicional a estos artículos se le complementa lo siguiente, este auto acordado. Artículo 1, competencia de la Corte de Constitucionalidad. Vivian, este documento está subido, al igual que el otro, en el Classroom. Ahí se los mandé desde la semana pasada. El que estoy proyectando en la pantalla está subido en el Classroom desde la semana pasada. Competencia de la Corte de Constitucionalidad en única instancia, de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer de los amparos que se interpongan en contra de el Pleno, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todos del Congreso de la República. B, la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de todos los magistrados que la integran. C, el presidente y el vicepresidente de la República. Única instancia, la Corte de Constitucionalidad. Presidentes de organismos de Estado. Es que no tengo acceso, ahí sí no sé qué decirle, compañera, ¿verdad? Pero estamos ya casi terminando el semestre y usted no ha accedido al Classroom. Tal vez a alguno le facilita ahí el código o en el grupo de chat lo bajan y lo comparten, por favor. Artículo 2, competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en pleno conocerá de los amparos en contra de él. Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados. Los ministros de Estado y viceministros cuando actúen como encargados del despacho. Vuelve a aparecer la preguntita, ¿verdad? Ojo, cuando actúen como encargados del despacho. Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Consejo del Ministerio Público, que ya no existe. Procurador General de la Nación, los embajadores, los jefes de misiones diplomáticas guatemaltecos acreditados en el extranjero. El Consejo de la Carrera Judicial, la Junta Monetaria, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Artículo 3, competencia de las cámaras de amparo y antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. Se asigna competencia para conocer en materia de amparo la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema en las acciones que se interponen en contra de las salas de la Corte de segunda instancia, más tribunales que se conformen con magistrados de igual categoría de los que integran las salas de las Cortes de Apelaciones. Artículo 4. Cuarto, competencia de las salas de apelaciones, la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría. Las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán de los amparos que se depongan en contra de los viceministros de Estado y de los directores generales. Los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozca en primera instancia, los consejos de alcaldes de las municipalidades de las cabeceras departamentales, el Contralor General de Cuentas, los gerentes, presidentes de autoridades superiores, cuerpos directivos, consejos y juntas rectoras de las entidades descentralizadas autónomas del Estado, el director general de Registro de Ciudadanos, las asambleas generales de juntas directivas de los colegios profesionales, las asambleas generales de los órganos de dirección de los partidos políticos, los cónsules y encargados consulares de guatemaltecos en el extranjero,
los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural, los gobernadores departamentales, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, los superintendentes de administración pública, los registradores de la propiedad. La competencia, artículo número 5, de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia y sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán de los amparos que se interpongan en contra de los jueces de paz, comisarios y demás funcionarios de la policía, los consejos de alcaldes municipales no comprendidos en el artículo anterior, los órganos de las federaciones nacionales deportivas, las demás funcionarios y autoridades y empleados de cualquier ámbito. Artículo número 6, determinación de la competencia. La competencia de las Cortes de Apelaciones de los tribunales colegiados de igual categoría de los jueces de primera instancia, Constitución Tribunal de Amparo, serán ejercidos bajo su estricta responsabilidad razón por el territorio en materia y jerarquía de su autoridad denunciada. Cuando la petición de amparo sea presentada ante un órgano jurisdiccional no competente conforme a estos elementos, este se limitará a dictar de inmediato resolución que contenga como único pronunciamiento la remisión al tribunal competente o, en su caso, a uno de los centros de distribución complementarios del organismo judicial para la asignación correspondiente. Se exceptúan del anterior cuando se encuentre en riesgo la vida de las personas, en cuyo caso el órgano jurisdiccional que se presente deberá emitir pronunciamiento con relación al amparo profesional y procederá inmediato a remitir las actuaciones a donde corresponda. En lo que concierne a la competencia por territorio, la pasará al organismo jurisdiccional que corresponda al lugar que contenga el domicilio y la sede física de la autoridad denunciada. Los asuntos judiciales, la competencia por materia determinada por la correspondiente y los antecedentes del caso según la ley rectora del acto y los actos reclamados, ¿verdad? Es un auto guardado únicamente con relación a la competencia de los tribunales en materia de amparo. Bueno, entonces regresamos hasta donde lleguemos. Y ya, bueno, leímos una vista así de a pájaro, a ojo de pájaro, ¿verdad? Pero ya son ustedes los que le darán la lectura, ¿verdad? Compañero ahí, Milton, no sé si se confundió o si quiere tomar la palabra. Bueno, muy bien. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Constitución Política de la República establece en sus artículos 268, 269, 270 y 272 la integración o lo relativo a la Corte de Constitucionalidad. La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que son 3 en 1, del artículo 149 al 189, más el acuerdo número 389 del 10 de marzo de 1989, establecen lo relativo a la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Un magistrado titular y suplente, me hizo falta, por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los 13 magistrados se reúnen en pleno y van a conocer. La Corte de Constitucionalidad se renueva a cada 5 años, el 14 de abril. Como consecuencia, más o menos en enero, empieza este proceso. Y entonces hay un acuerdo por parte del Congreso de la República en donde insta a todas las organismos de Estado o dependencias que designan a un magistrado. Entonces, la Corte Suprema de Justicia elige cualquier metodología o forma para poder designar al magistrado titular y suplente. En algunas ocasiones han postulado magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones. En otras ocasiones, de los mismos magistrados de la Corte Suprema han designado al magistrado, creando vacante. Como consecuencia, envían al Congreso de la República que hay vacante y el Congreso tiene que elegir de la nómina de 26 que acaba de pasar para que elija al suplente, ¿verdad? Eso lo va a decidir esta Corte dentro de 2 años. Un magistrado titular y un suplente por el Pleno del Congreso de la República. Han habido también casos, no hay
un reglamento o no hay directrices o no hay fundamento legal que disponga a los organismos de Estado que proponen cómo deben hacer la designación o la elección. Por eso les estoy comentando qué es lo que ha pasado. En el caso del Pleno del Congreso de la República, uno de los casos fue con relación al magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. Él era diputado y así fue como llegó a la Corte de Constitucionalidad. Siendo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, es cuando Otto Pérez Molina lo propone para la terna para vicepresidente, cuando Roxana Valdetti renuncia, y entonces el Congreso votó mayoría, ¿verdad? Tiene que ser con mayoría calificada, para que él, pues, fuera el vicepresidente que sustituyera a la vicepresidenta Roxana Valdetti y concluyera el periodo. A los meses se va Otto Pérez Molina y él como vicepresidente tiene que asumir como presidente, por eso él fue presidente de la República. Igual tienen que reunir los mismos requisitos todos, ¿verdad? Para poder llegar a esa posición, ¿verdad? Un magistrado titular y suplente por el presidente de la República en Consejo de Ministros de Estado, que tampoco no hay mecanismos y siempre paran postulando a sus cuates, a sus amigos, ¿verdad? Un magistrado titular y suplente por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aquí es donde empieza realmente el proceso democrático electoral, porque lo que hace el Consejo es que en sesión determina un proceso de convocatoria e invita a todos los profesionales que reúnan los requisitos de la Constitución, de la Ley de Constitucionalidad y también de los requisitos preferenciales o preferentes, que ya lo vamos a ver, para poder ser electo o designado. Y entonces hay una votación entre todos los miembros del Consejo Superior Universitario y el que saque mayoría calificada, ¿verdad? Es el que entonces va a ser designado y el que le sigue en votación es el suplente. Y pues la verdad, ahí es donde se ha mantenido el hecho de que han sido muchos y varios profesores de nuestra facultad los que han sido electos por el Consejo Superior Universitario para ir a ejercer ese alto cargo ante esa alta corte. Y de último, un magistrado titular y suplente por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde es realmente el verdadero proceso democrático. Hay un proceso de convocatoria y entonces hay elecciones abiertas por planillas, ¿verdad? Y ahí se postula el titular y el suplente y todos los colegiados o agremiados votamos así, ¿verdad? Por el titular y el suplente. Requisitos para ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad: ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, abogado, no notario, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional, de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Amparo y 270 constitucional. Los requisitos especiales o de preferencia. Establece este artículo el 52, el cual dice lo siguiente: requisitos especiales. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser colegiados escogidos, preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe. Es decir, en el caso de la administración pública, se está refiriendo al organismo ejecutivo. En el caso del ejercicio profesional, es al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y docencia universitaria es al Consejo Superior Universitario y magistraturas es a la Corte Suprema de Justicia.
pero a veces no se han respetado esos requisitos y como les digo, muchas veces, pues, sobre todo en el caso de la presidencia, paran nombrando a sus amigos, a sus cuates. El plazo para designar a los magistrados lo tenemos regulado en el artículo 153. Plazo para designar a los magistrados, la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, el Consejo de Ministros de Estado, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Colegio de Abogados deberán designar a los respectivos magistrados propietarios y suplentes y remitir al Congreso de la República dentro de los 60 días siguientes al de la instalación de este organismo los nombres de quienes hubieran sido designados para ocupar estos cargos en la Corte de Constitucionalidad. En el mismo plazo, el Congreso de la República debe designar a sus respectivos magistrados. ¿Verdad? Es así entonces como está el proceso de la designación, ¿verdad? Habla también de la designación de la Corte Suprema de Justicia, que por mayoría de votos, ¿verdad? Y el Consejo Superior Universitario también en una votación por mayoría absoluta de sus miembros, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Luego tenemos el trámite del amparo. Nos quedan 4 minutos hasta donde lleguemos, ¿verdad? Pero esa es la forma para poder hacer la designación de los magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Con relación al trámite del amparo, iniciaremos por la interposición, regulado en el artículo 19, agotando el principio de definitividad. Los requisitos de petición inicial están regulados en el artículo 21 y el artículo 10 del acuerdo número 1-2003, que es el otro documento que les envié, ¿verdad? Por eso es de que yo he insistido didácticamente que las leyes no son un recetario de cocina. Es decir, échele un artículo 1, échele un artículo 5, ya tiene su solicitud de amparo. No, vean, artículo 19, luego el artículo 21 y luego se complementa con el artículo 10 del acuerdo 1-2013. La designación del tribunal ante quien se presenta. Y por cierto, creo que también les envié, si no estoy mal, hay un memorial de un amparo, ¿sí? Yo creo que sí. Para que ustedes tengan, sí, un memorial de, ¿cómo se llama? Del amparo, ¿verdad? Dice amparo nuevo, referencia a juicio de ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? Señores magistrados de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil Mercantil del Departamento de Guatemala, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Esto es en materia civil, pero hay también en materia administrativa, ¿verdad? Les voy a conseguir para enviarles en materia administrativa, sobre todo por la introducción de nuestro memorial, que también se los podría pedir en materia de amparo. Ahí lo que me interesaría es la designación del tribunal al que van dirigido, más el funcionario también al que va dirigido, ¿verdad? Bueno, la designación del tribunal. B. Indicación de los nombres, apellidos del solicitante y de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Si se actúa por representación, deberá acreditarse su calidad. Cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberá indicarse sucintamente los datos relativos a la existencia de la personalidad jurídica. Es decir, lo mismo de todos los demás memoriales. Nombre del o los abogados colegiados activos que patrocinan la acción, así como el número de colegiado de cada uno de ellos. Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interponga el amparo. Indicación de quienes deben de darse intervención como terceros interesados, apartándole el tribunal el lugar en donde puedan ser notificados y de conocerlo, indicar que se desconoce en su caso contrario. Descripción del acto reclamado, especificando su contenido, señalamientos concretos de los derechos fundamentales o los principios constitucionales que se denuncian como amenazados de violación o violados con indicación de las normas constitucionales y de otra índole en que aquellos estén contenidos. Hechos y argumentaciones que expliquen de forma cómo acaeció la violación denunciada o en su caso la amenaza que pretende prevenir y que fundamente la pretensión instada. Y casos de procedencia. La individualización de los medios
comprobación que ofrezca el solicitante o si se requiere que se releve prueba, solicitarla, pedir a los lugares. Detalle preciso de los efectos de la protección constitucional que se pretende. Lugar y fecha firma del solicitante. Si no sabe, no puede firmar. Lo hará a ruego de él, otra persona o el abogado que lo auxilia. Firma y sello del abogado colegiado activo quien lo patrocina como responsable de la juridicidad del planteamiento. Si fuere más de un abogado, el escrito deberá estar firmado y sellado por todos los propuestos. De lo contrario, el tribunal tendrá como abogados responsables únicamente aquellos en que haya suscitado el memorial. También hay omisión de los requisitos, ¿verdad? Que son subsanales dentro de los 3 días. La solicitud de amparo verbal también existe para personas notariamente pobres, ignorantes y menor incapacitado que no pudiera actuar con auxilio profesional, podrá comparecer ante los tribunales en la solicitud verbal de amparo. Bueno, muy bien. Habiendo ya llegado a las 20 horas, ¿verdad? Nos vamos a quedar acá. De todos modos, nos queda una segunda parte de esta clase, que es agotar las pocas láminas que nos quedan, más los, creo que son, les mandé, les puse, bueno, varios esquemas ahí que los vamos a ver el día jueves. Y si nos da tiempo, pues entonces vemos ya los demás puntos que de todos modos yo se los voy a enviar. Sí, Alida, adelante, por favor. Licenciada, buenas noches. Disculpe una pregunta. Fíjese que yo estaba revisando todo el material que subió, pero las diapositivas no las encuentro. ¿Qué será eso? No aparecen. Todo el material sí está, pero esas no me aparecen. Estas no le aparecen. Sí, las diapositivas no aparecen. Compañeros, ¿alguien puede verificar en su Classroom? No, licenciada, no, licenciada, no están. Todos los esquemas y los otros 2 documentos, pero no están las diapositivas, Lic. Ahorita mismo voy a verificar este extremo. Permítanme. No se vayan de la línea, Busquen, por favor, el 22 de octubre. Háganme la caridad de buscar 22 de octubre, por favor. No. Tengo 5 comentarios. Gracias, licenciado de Araceli Melchor. Henry Vinicio Esteves Limas, gracias, licenciado en Derecho, gracias. Don Marco Antonio Rosales Jerez, gracias, licenciado, saludos. Evelyn Juárez, listo, gracias, Ligdo. Y Silvia, que preguntó de que su nota no aparece. Licenciado, es que sí aparece lo que son los esquemas y los memoriales, pero lo que no aparece son las diapositivas. La diapositiva, perdonen. Disculpe, pero disculpen, ahorita. Si es que era eso, no les envié las diapositivas. Verifiquen ahorita, por favor, compañeros. Ya, licenciada. Mil disculpas, hoy.
Bueno. A mí no me aparece. ¿Ah? No me aparece, licenciado. Pedrina, esa es la publicación del 22 de, 22 de octubre. Ahí la mandó. Sí, Lick, ya aparece. Gracias. Ya aparecen, Lick, Se gracias. las estoy mandando nuevamente. Sí, aparece, tal vez solo es eso, que los compañeros revisen en la misma fecha, porque tal vez piensan que va a entrar ahorita. Sí. Ahorita se las estoy publicando ahorita mismo, como pan caliente, para que no vayan a decir que no. ¿Va? Bueno, muy bien. Agradezco entonces ahí la aclaración, mil disculpas, pero ahí está ya el contenido entonces. Muy bien. Muchas gracias, Lick. Un gusto saludarlo. Gente, Gracias, Nick. Feliz pasen noche. feliz noche. Feliz noche. Gracias, Feliz Iván. noche, Lick, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. A la orden, Jenny. Feliz noche. Igualmente, Lick.